Bienvenidos a la presentación de la empresa Oxain EIRL respecto a los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID. EIRL es una empresa consultora especializada en servicios de seguridad y salud en el trabajo, vigente desde el año 2014. Este documento técnico que vamos a revisar tiene como finalidad contribuir con la prevención del contagio por SARS-CoV-2, el nombre del virus, en el ámbito laboral, a partir de la emisión de lineamientos generales para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición. El ámbito de aplicación está dirigido hacia las personas naturales y jurídicas que desarrollan actividades económicas, servidores y funcionarios del sector público, personal con vínculo laboral y contractual en el sector público y privado, según corresponda. Gracias a las disposiciones del gobierno, específicamente al Decreto Supremo 080-2020, emitido por la Presidencia del Consejo de Ministros, se ha dado autorización para el reinicio de las actividades de manera progresiva, por etapas, o por fases. A la vez, el Ministerio de Salud, en base a la resolución ministerial 239 y actualizada, modificada por las resoluciones ministeriales 265 y 283, se ha establecido un documento técnico que establece que se considera como protocolo para justamente autorizar el reinicio de actividades. Asimismo, se espera que toda organización, además del cumplimiento de los lineamientos establecidos en este documento técnico, tome en cuenta las exigencias sectoriales que va a emitir justamente las autoridades de sus respectivos sectores. Son las empresas quienes deben de presentar dichos planes. Me refiero a los planes de vigilancia, prevención y control frente al COVID-19 a sus respectivos sectores. Una vez obtenida la aprobación, y eso se va a evidenciar mediante un oficio que debe recibir las empresas de parte de la administración del sector, es entonces cuando la empresa puede recién registrar dichos planes en el sistema SIS-COVID-19 del Ministerio de Salud. Empecemos entonces conociendo los lineamientos preliminares. Recordemos que previo al inicio de las labores, toda organización tiene que demostrar, evidenciar que tiene implementado medidas que garanticen la seguridad y salud en el trabajo de todos los colaboradores. Pues, este plan que se va a entregar a las autoridades tiene que contar con la aprobación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. El comité tiene un plazo de 48 horas para dicha aprobación. En organizaciones que cuenten con menos de 20 trabajadores, pues en todo caso asume el papel del supervisor de seguridad y salud en el trabajo, quien le redactará un acta de reunión con la organización, con el representante de la organización para la aprobación de dicho plan. El plan debe asegurar el cumplimiento del ítem 7.2 del documento técnico que estamos revisando, que es el que vamos a revisar justamente terminados los lineamientos preliminares. Para toda organización, para toda empresa, un número mayor a 20 trabajadores, de acuerdo a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29783, es que toda empresa tiene que haber constituido un comité, como decimos hace unos minutos. Este comité tiene que evidenciar en libro de actas
que se ha llevado a cabo justamente una reunión extraordinaria donde se está aprobando dicho plan. A su vez, se tiene que anexar o se tiene que considerar, mejor dicho, por la organización, un registro de capacitación. ¿Por qué? Porque el COVID-19 justamente es un riesgo biológico y la capacitación respecto a este nuevo riesgo tiene que ser evidenciadamente un registro de capacitación. Si es un nuevo riesgo, tiene que estar considerado y tiene que estar actualizado el IPRC. Y el personal tiene que contar con la dotación de EVPs específicos o adecuados a este nuevo riesgo. El plan para la vigilancia, prevención y control frente al COVID-19 debe especificar el número de trabajadores que tiene la empresa. Como mencionamos hace unos minutos, el número de trabajadores va a considerar también el tipo de organización que tiene y también va a indicarnos también el tipo de control al que exige el plan o al que se ve obligado por el documento técnico que estamos revisando, como lo vamos a ver en unos minutos. Tiene que también especificar el riesgo de exposición, al que se va a exponer cada trabajador de acuerdo al tipo de actividad que realice, ya sea riesgo bajo, mediano, alto o muy alto. Nos referimos a riesgos de exposición a COVID-19. Asimismo, las características de vigilancia, prevención y control por riesgos de exposición que va a establecer el empleador. Ya habíamos mencionado hace un momento que es el empleador quien registra el plan en el Ministerio de Salud a través del COVID-19. Este plan deberá ser accesible para la fiscalización por su salud, su NAFIL o las dependencias que tienen responsabilidad de fiscalizarlo, de acuerdo al tipo de actividad que realice el empleador. Porque deben tenerse en cuenta, todo empleador debe tener en cuenta que este plan constituye justamente el instrumento que va a servir de fiscalización. No hace muchos días que ya justamente la SUNAFIL e inclusive autoridades del Ministerio de Salud ya están ejerciendo fiscalización en algunos centros de trabajo, principalmente mineras, donde se han acercado a verificar el cumplimiento de dicho plan. El plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo es específico por cada empresa. Por tanto, tiene que quedar bien marcada la razón social, el RUC, la dirección. De la organización. Es decir, el SIU es un dato a considerar por cuanto hay un tipo de actividad en el país que son considerados es considerado empresas que realicen actividades de alto riesgo. Esas empresas que realicen actividades de riesgo están tipificadas porque tienen una exigencia legal adicional, la contratación del seguro complementario de trabajo a riesgo. Vamos a ver en 3 minutos qué otra exigencia legal se considera aquí por este documento técnico. Datos del lugar de trabajo, como detallar las sedes, si por el caso, y datos del servicio de seguridad y salud en el trabajo. Aquí vamos a anexar también la nómina de los profesionales. Profesionales que ya venían trabajando en la empresa y tal vez en algunos casos la contratación de nuevos profesionales por la exigencia de este documento técnico. Toda organización, de acuerdo a la ley 29/103 y su reglamento, cuentan con un profesional encargado de la gestión, ¿no?, de la seguridad y salud en el trabajo. Esa obligación se mantiene vigente para todo tipo de empresa. Acá empezamos a hacer una separación o, en todo caso, exigencias adicionales. De acuerdo a este documento técnico, las empresas con un número menor a 20 trabajadores, y que no sean consideradas o que no desempeñen actividades de riesgo,
no necesitan ningún otro profesional adicional a su sistema de gestión. Basta con el representante de seguridad que ya tienen contratado o a la gestión que ya viene realizando el empleador. Pero para aquellas empresas que estén catalogadas como actividades de riesgo, sí necesitan, a pesar de tener menos de 20 trabajadores, la contratación de un profesional licenciado en enfermería, un licenciado en enfermería. Para empresas con un número entre 20 y 100 trabajadores, ahí sí va a ser indistinto si sea actividades de riesgo o no, de todas maneras ya necesitan el licenciado en enfermería. Para empresas con un número mayor, es decir, mayor a 100 trabajadores, además de licenciado en enfermería, con entrenamiento en seguridad y salud en el trabajo, pues necesitan también un médico, por lo menos con un diplomado en seguridad y salud en el trabajo. Y empresas con más de 500 trabajadores necesitan un médico ocupacional con maestría en seguridad y salud ocupacional. Aquí viene un detalle a acotar. Si la organización ya tenía, mediante su gestión, contratado dichos profesionales, no necesitan contratar un profesional adicional. El plan para la vigilancia, prevención y control COVID-19 contempla en el ítem 4 una introducción donde la organización rescata o destaca el hecho de que está considerando a partir de esta situación de emergencia, está considerando como nuevo riesgo al COPSAR-2 y está considerando como nuevo riesgo la posibilidad de que el personal contraiga la enfermedad COVID-19. Los objetivos de este plan van a ir alineados de acuerdo a los lineamientos sectoriales y a lo que está estipulado en su propio reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, debe contar con una nómina de todos los trabajadores, una nómina que categorice o que destaque el riesgo de exposición a COVID-19. Allí podemos considerar, por ejemplo, el contacto ocupacional. Algunos trabajadores tal vez tengan contacto con el público en general. Es un riesgo diferente si los trabajadores solamente tienen contacto con sus compañeros o si además tienen contacto con clientes. Y es un riesgo diferente si los trabajadores tienen contacto con personas sospechosas y o confirmadas, como serían los profesionales de la salud. Entonces, me refiero al profesional de salud o personal que trabaje, ¿no?, en dependencias de salud. Ahora sí, empecemos con los lineamientos establecidos en el CAPTE 7.2. Primer lineamiento, limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Toda empresa debe ejecutar acciones de limpieza y desinfección de no solamente todos los ambientes de trabajo, sino específicos de equipos, de las máquinas, de las herramientas, de los útiles de escritorio, y para ello obviamente tiene que evidenciar procedimientos y o metodologías para realizar dichas actividades. Tiene que establecerse también criterios para establecer la frecuencia con que se realiza dicha limpieza y desinfección y también establecer instrumentos de verificación que evidencien la verificación del cumplimiento diario a dicha exigencia. Por otro lado, también se tiene que asegurar una dotación de medidas de protección y capacitación para el personal encargado de dichas actividades de limpieza y dotación de instrumentos, sustancias químicas, elementos con que van a realizar la desinfección efectiva de dichos ambientes. El profesional de la salud, ya como segundo lineamiento, es el responsable de la gestión de la evaluación de las condiciones de salud de los trabajadores. Él tiene que identificar el riesgo de exposición de cada puesto de trabajo. Identificar el riesgo de exposición de cada puesto de trabajo. Los trabajadores completarán la ficha de sintomatología COVID-19. Nos referimos al anexo 2
del documento técnico. Y gestionarán, porque así es como lo ha modificado la resolución ministerial 265 respecto a la 239, gestionará el control de la temperatura al momento de ingreso al centro de trabajo, a todos, cada uno de los trabajadores. Se realizarán pruebas serológicas o moleculares, eso sí, solamente a los trabajadores ubicados en el nivel de riesgo mediano, alto y de muy alto riesgo. ¿Qué pasa con los de bajo riesgo? Va a quedar a criterio de los del profesional de la salud. Él va a establecer, a determinar si son sometidos o no a pruebas serológicas o moleculares. La periodicidad de la aplicación de estas pruebas va a depender nuevamente del criterio del profesional de la salud y debe quedar definida en el plan claramente que el costo es asumido exclusivamente por el empleador. Un detalle aquí a tener en cuenta, porque justamente hasta hace unas semanas, las únicas dependencias autorizadas para tomar pruebas, en principio inclusive solamente eran el Instituto Nacional de Salud. Ahora ya existen instituciones que pueden, ¿no?, realizar pruebas de COVID-19. Entonces, tomar en cuenta que la DIGEMIT ha lanzado una alerta que para la importación de dichos materiales debe tenerse en cuenta que dichas instituciones cuenten con la aprobación del DIGEMIT para dicha importación. ¿Qué pasa con los casos sospechosos? Y aquí vamos a analizar un tema. Durante la evaluación de la condición de salud del trabajador, los casos sospechosos y que sean de puestos de trabajo de bajo riesgo van a pasar una aplicación de ficha epidemiológica como COVID-19. Pasan la ficha epidemiológica, a la vez, complementariamente, reciben una prueba serológica o prueba molecular por parte del profesional de la salud, obviamente para dejar de ser sospechosos, sino para confirmar o determinar si es o no es, enfermo o si no es portador de la enfermedad, y una identificación de los contactos en domicilio. Estos datos obviamente tienen que ser derivados o comunicados a la autoridad de salud. No quiere decir que el profesional de la salud se va a encargar de dichos pacientes, ¿no?, de los familiares, no, simplemente es para reportar e informar. Y a la vez, obviamente, informarle al paciente que informe a su familia. Si es que dio positivo, pues ellos también podrían ser casos sospechosos o podrían ser potenciales también casos positivos de COVID-19. Esas acciones, ¿no?, específicas respecto a los casos sospechosos, me refiero a los familiares del trabajador, están enmarcadas en la resolución ministerial 193 que se emitió este año por el Ministerio de Salud. ¿Qué pasa una vez que ya se tiene confirmado el caso de esta persona? Entonces, es el profesional de la salud quien hace un seguimiento clínico diario. Obviamente, no va a ser presencial, pero tiene que haber un seguimiento clínico. Reitero, en caso se diese resultado positivo a COVID-19, estas personas pasan un periodo de 14 días calendarios en cuarentena. Es decir, no se le puede, una vez que dé positivo, no se le puede permitir el reingreso o la reincorporación al trabajo. Inmediatamente se le notifica, la persona se retira a su domicilio y espera los 14 días para evaluar su condición. Antes de la reincorporación, es decir, luego de los 14 días, es el profesional de la salud quien vuelve a realizar una nueva evaluación clínica. Y él es quien determinará la autorización para la reincorporación o no al trabajo. Tercer lineamiento, el empleador asegura la cantidad de ubicación de puntos de lavado. Es decir, tiene que considerarse en toda la instalación puntos de lavado para que el personal priorice el lavado y desinfección de las manos.
Recordemos que el Ministerio de Salud lanzó una campaña muy importante para reforzar el lavado de manos. En organizaciones donde lamentablemente no se puedan poner a la mano puntos de lavado, o en todo caso que no se puedan incrementar el número de puntos de lavado, entonces dotar de dispensadores de alcohol gel. Sin embargo, es obligatorio un punto de lavado o punto de dispensión de alcohol gel al ingreso del centro de trabajo, para que todo el personal que ingrese pase por dicho lugar a realizar su desinfección respectiva. Asimismo, es importante considerar el uso de mecanismos, dispositivos que favorezcan el mínimo contacto de las manos con superficies. En cada punto de lavado debe ubicarse un cartel donde se dé las recomendaciones para una correcta ejecución, ¿no?, del método de desinfección de manos. Asimismo, en el plan debe incluirse un listado, una tabla, ¿no?, detallando la ubicación de todos y cada uno de los puntos de lavado con que cuenta la organización. Cuarto lineamiento, la sensibilización de la prevención. En este tema es el profesional de la salud nuevamente quien asume la responsabilidad respecto a informar sobre todo al personal las medidas preventivas. Medidas preventivas se buscan sensibilizar en todos los colaboradores. Por dicha capacitación tiene que registrarse, la capacitación tiene que elaborarse y guardarse un registro. Informar también sobre respecto a la importancia sobre el lavado de manos y la obligación de la protección respiratoria. El uso de mascarillas es obligatorio durante todo el tiempo que el personal esté en el centro de trabajo. Más aún, si sumamos la obligación del gobierno, es una obligación tenerla todo el tiempo que estemos, inclusive, en tránsito, ¿no?, dirigiéndonos hacia la empresa. Acá recordamos la obligación también de todo empleador de registrar o llevar un registro de la entrega de los equipos de protección. Por último, también es importante la responsabilidad del profesional de la salud de sensibilizar al personal el reporte temprano de cualquier sintomatología. Además, el profesional de la salud tiene que estar o establecer medios, o en todo caso la organización, establecer canales de comunicación que faciliten la respuesta a cualquier duda, consulta o inquietud de parte de los trabajadores. El personal tiene que estar capacitado de manera permanente en todas y cada una de las medidas preventivas, no solamente las que debe desarrollar en el centro de trabajo, sino aún las que debe tomar en cuenta en el trayecto hacia el centro de trabajo. Y asimismo también es importante prevenir y enseñar a todos, capacitar a todos en prevenir diferentes formas de estigmatización respecto a los pacientes o sospechosos. El elemento 5 habla de los ambientes adecuadamente ventilados, la responsabilidad que tiene la organización de brindar un ambiente con buena ventilación, con renovación cíclica del volumen de aire, establecer el distanciamiento social obligatorio dentro de la organización también como un mínimo de 1 metro, y la difusión de señales, fiches, carteles para recordar el uso de la mascarilla de forma permanente en el centro de trabajo. Recordemos que el Ministerio de Salud ha sacado una resolución ministerial especificando que las mascarillas N95 o FFP2 son de uso exclusivo del sector salud de alto riesgo. Para el resto del personal, lo que se incentiva o se recomienda es el uso de las mascarillas quirúrgicas, son más simples, o las mascarillas comunitarias que cumplan los requisitos establecidos por el Ministerio de Salud. En todos y cada uno de los ambientes de trabajo tiene que respetarse el metro de distanciamiento. Se tiene que priorizar las capacitaciones y reuniones de manera virtual. En el trabajo se tiene que incentivar las reuniones virtuales o de manera digital. Y de esa manera, pues, evitar que las personas estén
que haya personas juntas en un ambiente cerrado. Sin embargo, de hecho, puede haber situaciones que sea necesario o sea lamentablemente imprescindible, de manera excepcional, necesariamente tener a las personas reunidas de manera presencial. En dichos casos, también se va a priorizar el distanciamiento mínimo de 1 metro de distancia y el uso de la mascarilla durante todo el tiempo que se desarrolle la capacitación. Para el puesto de atención al cliente o los puestos de atención al cliente o los puestos que den cara al cliente, debe favorecer la instalación de barreras físicas, por ejemplo, con pantallas transparentes que puedan servir de barrera de protección. En el casos de campamentos, ¿no? O centros de trabajo donde el personal sea destacado a pernoctar, en esos casos las camas tienen que guardar un distanciamiento de 1.5 metros. Como mínimo. En el caso del control del ingreso a las instalaciones, al centro de trabajo, es obligatorio la ubicación de dispositivos o medios para desinfectar el calzado del personal. A la vez, evitar también aglomeraciones al ingreso y a la salida del centro de trabajo. Para eso hay que establecer mecanismos diversos, ya sea disposiciones administrativas para variar de repente en 15 o 10 minutos el horario de ingreso del personal, evaluar la posibilidad de instalar o activar las salidas de emergencia, pero la idea es disminuir la posibilidad de que se aglomere el personal. Puntos de acopio para los EPPs usados. Es obligatorio también disponer de contenedores adecuados. Recordemos que un EPP usado es un residuo peligroso. En el lineamiento 6, las medidas de protección personal. Justamente vamos a detallar un poquito más respecto al uso obligatorio de las mascarillas. Es de uso obligatorio y para el empleador debe considerar la provisión, compra o adquisición de equipos de protección personal que cumplan las recomendaciones que exige el Ministerio de Salud o las de organismos internacionales. Y eso está establecido, lo vamos a revisar justamente a continuación, en el anexo 3, un cuadro respecto al tipo de equipos de protección. Ya habíamos hablado, pero solamente reforzamos que para los profesionales de salud es exclusivo el uso de las mascarillas N95 y FFP2. Aquí está. Este es el cuadro que les mencionaba. Está en el anexo 3 del documento técnico, donde destacamos que para el personal de riesgo mediano de exposición y riesgo bajo de exposición, bastan las mascarillas quirúrgicas. Y el respirador N95 es exclusivo para riesgo alto o muy alto de exposición. Además de ello, también para riesgo muy alto o alto están los otros EPPs, caretas, gafas, guantes, trajes de protección y botas de protección biológica. Solo recordarles que el uso obligatorio de los guantes de protección, ¿no? Sí, el Ministerio de Salud hizo una aclaración que no es obligatorio. Sin embargo, sí se recomienda para puestos de riesgo alto y muy alto de exposición. Las exigencias técnicas que debe cumplir una mascarilla técnica están definidas en la norma técnica peruana 329.200, emitida este año. Para las mascarillas comunitarias están definidas las exigencias técnicas en la resolución ministerial 135 de salud y los estándares internacionales, porque son estándares internacionales en el 95, lo que especifica el Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo de Estados Unidos, NIOSH, o estándares europeos, ya dependerá de las disposiciones de los organismos internacionales. El lineamiento 7 habla de la vigilancia de la salud del trabajador, y esto recae como responsabilidad prioritaria nuevamente en el profesional de la salud. Él o los profesionales de la salud. Y estamos hablando del control de temperatura. El control de temperatura se tiene que realizar todos los días. Todos los días. El registro que en la resolución ministerial 239 se había considerado como obligatorio, en la 265 se aclaró que ya no es de uso obligatorio.
La medición de la temperatura debe considerarse obligatorio para que justamente se tomen medidas cuando el trabajador registra una temperatura mayor o igual a 38 grados centígrados. Para temperaturas mayor o igual a 38 grados centígrados, se tiene que disponer, ¿no?, el registro del trabajador y inmediatamente reportarlo como caso sospechoso. Para los puestos de trabajo con riesgo de exposición categorizado como muy alto, la medición de la temperatura tiene que evidenciarse todos los días, al inicio de la jornada de trabajo, a mitad del turno y al término de la jornada laboral. Estamos hablando justamente, mayoritariamente, de personal que tenga una exposición a casos, ¿no?, confirmados COVID-19. Nos referimos principalmente a los profesionales de la salud. ¿Qué sucede cuando se considera un caso sospechoso? Hablamos de un caso sospechoso cuando el profesional de la salud identifica que hay un trabajador con fiebre o con evidencia de síntomas o signos de COVID-19. Primero se tiene que aplicar la ficha epidemiológica COVID-19, la que habíamos mencionado hace unos minutos. La aplicación de la prueba serológica o prueba molecular para confirmar justamente y dejar de decir diciendo sospechoso, no confirmar si eso no es COVID-19. El trabajo del trabajador de los últimos 14 días que estuvo en el centro de trabajo. Y tomar pruebas serológicas y pruebas moleculares a todos los contactos del trabajador de los últimos 14 días. A su vez, se tiene que consultar al trabajador respecto a los posibles contactos en su domicilio, para de igual manera reportar y comunicar a la autoridad de salud para el seguimiento a dichas personas. Que el profesional de la salud, al realizar la vigilancia de la exposición a los factores de riesgo que hemos mencionado, a la vez tiene responsabilidad también por los otros económicos, psicosociales, físicos, químicos y demás. También tiene responsabilidad justamente de la vigilancia de dicha exposición él o los profesionales de la salud. Este año el Ministerio de Salud sacó un documento técnico también respecto a las exigencias de vigilancia de la salud mental en las organizaciones. Bueno, esas obligaciones también corresponden dentro de las actividades de vigilancia de la salud de los trabajadores al profesional de la salud. Y tienen que estar también alineados a facilitar o favorecer la implementación del plan. Al plan entre el COVID-19. Tomar en cuenta una atención especial a las personas con discapacidad. Ya dependerá del profesional de la salud, de su evaluación, disponer las medidas preventivas o tal vez disponer el aislamiento o el trabajo remoto a dicho personal. En caso de brote, y aquí no ha aclarado el Ministerio de Salud qué criterios de considerar brotes, si estamos hablando de una o dos casos, simplemente exige que la autoridad sanitaria comunique a la SUNAFIL para la inspección respectiva. Toda empresa reporta sus casos al Ministerio de Salud. Vamos a ver justamente a continuación un link para poder realizar dicho reporte. Es la autoridad sanitaria quien, al identificar, no especifican este documento técnico, si son uno, dos o tres casos, es la autoridad sanitaria quien va a comunicar a la SUNAFIL para que se apersone a realizar una inspección a las instalaciones, tal vez, y de hecho, para verificar el nivel de implementación de los controles establecidos. Aquí está lo que les mencionaba. La resolución ministerial 265,
considera que las entidades deben solicitar, toda organización, toda empresa tiene que solicitar a la DIRIS, DIRESA o DIRESA respectiva de su dependencia, formar parte de la Red Nacional de Epidemiología como unidades informantes o notificantes. Eso ya es un tema, nuevamente, de coordinación con la Red Nacional de Epidemiología. Perdón, con las DIRIS, DIRESAS o GERESAS del sector, de la autoridad del Ministerio de Salud respectiva. Y en el caso, y luego de haber solicitado ello, obviamente, considerar este link para poder reportar o informar cualquier caso de coronavirus que se dé en la empresa. Los profesionales de la salud realizarán el seguimiento domiciliario el primer día. Ojo con este dato. Los profesionales de salud solamente hacen seguimiento domiciliario el primer día que el trabajador se retire de su domicilio. Después, el resto de los 14 días siguientes solamente es un control vía telefónico. Una vez, bueno, hasta aquí hemos revisado los lineamientos respecto a la exigencia del plan. Ahora vamos a revisar las condiciones para el regreso al trabajo. Hablamos de regreso al trabajo y nos referimos a los centros de trabajo que no han continuado funciones durante la emergencia por COVID-19. Es decir, tanto centros de trabajo como trabajadores acataron la cuarentena. Estos trabajadores que van a retornar al trabajo se consideran trabajadores que de regreso al trabajo. Y ojo con este término. Lo vamos a ver la diferencia en unos minutos. También se considera trabajador que regresa al trabajo aquellos que, ojo, no presentaron ante la cuarentena y tampoco presentan al momento del regreso síntomas por COVID-19. Y es en estos casos también que las empresas que no han tenido, que no han estado en funciones durante el COVID-19, la importancia de la aplicación de los dos primeros lineamientos, ¿no? Tanto la limpieza y desinfección como de la responsabilidad por el control de los trabajadores. Cuando hablamos de reincorporación cuando el trabajador sufrió de COVID-19. O sea, dio positivo, estuvo enfermo, fue un caso de COVID-19. Y los casos se catalogan, lo vamos a dividir en todo caso en los casos leves. Los casos leves normalmente, en muchos casos no hubo sintomatología, no hubo ningún síntoma, o fueron síntomas muy simples, tan es así que cuando se acercaron al centro de salud, en el centro de salud dijeron, señor, los síntomas son considerados leves, usted solamente necesita pasar 14 días en su domicilio. Muy bien. Luego de esos 14 días de haber iniciado el aislamiento domiciliario, pues catalogado como alta epidemiológica. Luego de esos 14 días, recién podría solicitar la reincorporación al trabajo. ¿Qué pasa en los otros casos, los considerados como casos moderados o severos? Pues entonces, lo más probable es que no solamente estuvieron en su domicilio, tuvieron que acercarse a un centro de salud. En el centro de salud, esperaron el alta clínica. ¿Qué se exige para estos casos? La empresa espera que hayan pasado 14 días luego que el centro de salud les declaró el alta clínica. Muy bien. En ambos casos, leves, y para los casos moderados o severos, ambos ya con 14 días luego de su alta respectiva, el profesional de la salud evaluará, ¿es necesario su presencia en el trabajo? ¿Es necesario el trabajo presencial de este colaborador? Entonces, ¿qué pasa si no es necesaria la presencia del trabajador? Entonces, ya está de alta, tiene que recuperarse el trabajo. Muy bien, se priorizará el trabajo remoto. Para este colaborador se va a priorizar el trabajo remoto. Pero, ¿qué pasa si lamentablemente el trabajador ya le dieron de alta, pero sí es necesario su presencia en el trabajo? Entonces, se va a exigir el uso obligatorio de la mascarilla. Bueno, esto ya era obligatorio para todos. Habrá un monitoreo de sintomatología
por 14 días más. Y esto lo va a hacer, obviamente, de manera presencial, todos los días que el trabajador se esté acercando a la dependencia de parte del empleador. Y ojo con este detalle, se va a favorecer o priorizar ubicar a este trabajador en un lugar de trabajo no asignado. Es lo que exige esta parte del documento técnico. ¿Qué pasa con los trabajos con riesgo crítico? Y a esto nos referimos a las actividades que antes del COVID-19 desarrollaba el trabajador. Actividades de riesgo crítico, llámense trabajos en altura, trabajos en espacios confinados, trabajos en caliente, trabajos en excavación. Muy bien, el empleador tiene una exigencia adicional acá. Y es que, como el trabajador estuvo, en algunos casos, tal vez más de 2 meses parado, más de 2 meses sin realizar actividades, necesitas brindarle un reforzamiento o actualización de los conocimientos y de los procedimientos técnicos para dichas actividades. Reforzar también la capacitación en el uso de los equipos, máquinas, herramientas peligrosas. Y esto aplica tanto para los trabajadores que apliquen regreso al trabajo o reincorporación al trabajo. Recuerden que hablamos de regreso cuando el trabajador no había presentado COVID-19 y reincorporación para los trabajadores que sí habían dado positivo. Consideraciones especiales, sí, hay factores de riesgo. Y estos factores de riesgo, justamente, que apareció la 239, la 265 usa algunas modificatorias y la 283 aplicó algunas modificaciones complementarias. La 283, por ejemplo, ha hecho una modificación en el tema de la edad. Ya no es 60, sino son hasta 65 años. Por en el trabajo mayor a 65 años de edad son considerados factores de riesgo. Son considerados factores de riesgo. ¿Quiénes más están en este grupo? Los enfermos con hipertensión arterial, pero en estado no crítico, perdón, no crónico. Hipertensión arterial no crónica. Cáncer. Recordemos que hay trabajadores o personas que tienen cáncer, pero todavía no presentan o no están hospitalizadas, pueden recuperarse el trabajo. Bueno, en este caso particular por COVID-19 se recomienda considerar los enfermos de cáncer como factores de riesgo. Es decir, no se va a aprobar inmediatamente su regreso o retorno al trabajo. Personas que sufran de asma moderada o grave. Con esto está excluyendo el asma leve. Trabajadores con asma leve no están considerados dentro del factor de riesgo. Diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares graves, valga la aclaración, esta fue una modificación, esta frase, graves, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica con tratamiento por hemodiálisis, ojo, solamente aquellos que estén con tratamiento por hemodiálisis, enfermedad o tratamiento inmunosupresor, u obesidad mayor o igual a 40. Aquí también hay una aclaración porque en principio se consideraba la obesidad o índice de masa muscular mayor a 30. Se considera persona justamente que sufre de obesidad cuando tiene un IMC mayor a 30. Bueno, ahora se considera factor de riesgo a los que estén con IMC mayor a 40, mayor o igual a 40. Por lo tanto, los que tengan IMC entre 30 y 40 estarán en un grupo de riesgo, pero puede permitirse su reincorporación al trabajo. Lo que sí se va a trabajar con ellos es promoción de la salud, es decir, incluirlos o capacitarlos en temas de manejo de dietas, ¿no? O tratamiento para disminuir o controlar o establecer controles para disminuir su IMC. Para todo el resto, para todos los que estén involucrados en este grupo de factores de riesgo, se mantendrá la cuarentena y pasan a incluir un grupo de riesgo. Todos los trabajadores que estén involucrados dentro de este factor de riesgo, pasan a incorporar el grupo de riesgo de los trabajadores que lamentablemente no pueden reincorporarse inmediatamente al trabajo. Es el profesional de la salud quien determinará el seguimiento clínico que va a hacer con cada uno de ellos.
tomando en cuenta que son personas más susceptibles a sufrir de COVID-19. Informes clínicos valorados por el médico ocupacional van a ser necesarios para determinar la reincorporación o el regreso al trabajo. Esos son los requisitos o las responsabilidades de profesionales de salud para este grupo de trabajo. En las disposiciones complementarias vamos a recordar que el empleador aprueba el plan, es el empleador, ¿no? Y a su vez, pues obviamente, tiene la responsabilidad de establecer todas las medidas preventivas que están dentro del plan. Si puede implementar medidas aún más mejores a las ya incluidas en el plan, bienvenidas. Lo que no puede hacer es, en todo caso, es disminuir el nivel de prevención. En el plan tienen que estar incorporados, además, o deben considerarse además, a los practicantes, a las visitas, a los clientes e inclusive a los proveedores. Este plan de vigilancia, prevención y control por COVID-19 tiene que formar parte del sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo. Las evaluaciones médicas deben cumplir todas y cada una de las medidas de bioseguridad, ¿no? Y obviamente las exigencias del plan. De manera excepcional se autoriza, ¿no? Con esta resolución ministerial se autoriza a realizar pruebas serológicas a los trabajadores a su cargo. Es decir, se autoriza a las empresas a realizar este tipo de evaluaciones. 4. Con la estructura del plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo. A nombre de Oxaín, agradezco su atención. Espero que esta presentación les pueda servir, pueda ser útil. La empresa Oxaín está atento a recibir cualquier consulta de vuestra parte. Estamos prestos a brindar asesoría, como ya venimos dando apoyo y asesoría a algunos clientes en este tema específico por COVID-19. Gracias por su atención, gracias por su tiempo.